Buenos días a todos. En principio quiero agradecer al doctor Juan Fernández por la gentileza de invitarme a esta actividad, donde hablaré un poco sobre el fenómeno de las sequías en la cuenca del río Caroní, vistas desde el espacio y dándole también un vistazo a la luz de lo que nos muestran algunos registros observacionales. Bien, comencemos. En principio es conveniente aclarar lo que se entiende por sequía y enfatizar que este es un fenómeno natural que ha ocurrido en el pasado, ocurre en el presente y seguirá sucediendo en el futuro. La razón de ello es que es una consecuencia de la variabilidad climática natural. Para la comunidad científica, un evento seco inicia con un déficit prolongado o la ausencia de lluvia sobre una región en particular, independientemente de su característica climática. Es decir, una sequía puede ocurrir en Amazonas, a pesar de ser el estado más húmedo de Venezuela. También puede observarse en Falcón, donde las lluvias son naturalmente escasas. La ausencia de lluvia suele ir acompañada de altas temperaturas. Esta primera etapa se denomina sequía meteorológica. La persistencia de tales condiciones eleva la pérdida de agua por parte de la vegetación. En el caso de los cultivos de secano, la alta evapotranspiración conlleva que se agote gradualmente la humedad en la zona radicular. No todos los cultivos tienen la misma tolerancia a la sequía. Algunos cuentan con estrategias adaptativas que les permiten resistir a estas condiciones por más tiempo que otros. Lo anterior se denomina sequía agrícola. Una extensión temporal de la sequía causa que el caudal de los ríos disminuya e inclusive que el nivel freático de las aguas subterráneas decrezca debido a la falta de recarga por parte de las lluvias. Cuando se llega a este estado, la sequía hidrológica se habrá presentado. Noten que he mencionado reiteradas veces la palabra déficit. Pues bien, para monitorear o evaluar un evento seco se usan ciertas métricas denominadas índices de sequía. Hablemos un poco sobre ello. Seguramente habrán notado que durante el avance de una sequía, varias variables hidroclimáticas se ven afectadas, es decir, además de un déficit en la precipitación, una elevación de la temperatura, un descenso de la humedad del suelo, entre otros indicadores, son un reflejo del impacto de un evento seco sobre los elementos del ciclo hidrológico local. Así pues, el monitoreo de estas variables hidroclimáticas nos provee una fotografía bastante detallada del avance de la sequía. Para efectos comparativos, estas variables hidroclimáticas son analizadas bajo la forma de índices estandarizados o normalizados, denominados en general índices de sequía. El uso de uno o de otro depende en gran medida de los datos disponibles. En el caso de Venezuela, el índice de precipitación estandarizada o SPI es ampliamente usado para valorar sequía. Debido a que solo requiere registros de precipitación y por el hecho de que tiene una naturaleza multiescalar, se debe su preferencia. Es decir, puede usarse para evaluar sequías meteorológicas, agrícolas e hidrológicas. En la figura 2 pueden ver una representación del SPI calculado a partir de registros observacionales provenientes de una estación pluviométrica situada en el Tigre y administrada por el INEA. Fíjense que el SPI toma valores positivos o negativos, siendo los negativos indicativos de una precipitación deficitaria. Cuando el SPI permanece negativo durante 2 o más meses consecutivos, es una señal de sequía meteorológica. La cantidad de meses en que se da esta condición se denomina duración del evento seco. Mientras que la severidad resulta de multiplicar el SPI acumulado durante el evento seco por su duración. Por otro lado, el umbral para declarar una sequía puede variar. Por ejemplo, en la figura el umbral es 0, es decir, se considera una condición seca cuando el SPI está por debajo de 0. Es por ello que observan las regiones en color amarillo, quienes señalan los eventos secos que ocurrieron. Pero puede usarse otro umbral más conveniente, por ejemplo, por debajo de -1. Finalmente, la magnitud del SPI es un indicativo de la intensidad de la sequía, es decir, un mes con valor de SPI igual -1 es menos intenso que otro donde se registre -2. Bien, teniendo estas ideas generales del SPI, vayamos a la cuenca del río Caroní. De acuerdo al artículo 14 de la Ley de Agua, la cuenca del río Caroní es en sí misma una de las 16 regiones hidrográficas de Venezuela. Hasta su confluencia con el río Orinoco, esta cuenca drena una superficie cercana a los 95.000 kilómetros cuadrados. Para tener una perspectiva de su tamaño, esto equivale a casi 7 veces la superficie del estado Cogede. Su cauce principal recorre 850 kilómetros desde su naciente hasta su desembocadura, el río Orinoco.
El caudal medio anual de este río es próximo a los 5.000 metros cúbicos por segundo, siendo su principal tributario el río Paraguá, quien drena una región de 33.000 kilómetros cuadrados. La mayor elevación dentro de la cuenca se encuentra en el cerro Roraima, quien se eleva hasta los 2.810 metros sobre el nivel del mar. La estructura hidráulica más importante allí construida es el embalse de Guri, el cual se localiza en el caño Necuima, situado aguas abajo de la confluencia entre los ríos Caroní y Paragua. Esta inmensa obra hidráulica cubre casi 70% de la demanda eléctrica nacional, siendo 10.270 megavatios aportados por Guri, 2.160 megavatios por Caraguachi y 3.150 megavatios por Macagua. Ahora hablemos un poco de la pluviometría en esta región. La precipitación media anual sobre la cuenca del río Caroní entre 1981 y 2019 fue de 2.524 milímetros, un valor bastante alto en comparación con la precipitación media anual del estado Cogede, que ronda los 1.500 milímetros. Sin embargo, esta presenta una significativa variabilidad interanual. Por ejemplo, en 2009 se registró 1.899 milímetros, mientras que en 1981 alcanzó 2.946 milímetros. A lo largo del año, la precipitación presenta una marcada estacionalidad. Entre enero y marzo, la precipitación mensual suele estar por debajo de los 100 milímetros, mientras que desde junio hasta agosto es bastante común que supere los 300 milímetros. Esto se debe en gran medida a la dinámica de la zona de convergencia intertropical. Por otro lado, la precipitación no se distribuye uniformemente en el contexto espacial. Como se observa en la figura 5, hay un núcleo húmedo muy bien definido sobre el flanco centro-oeste de la cuenca, donde la precipitación media anual supera los 3.000 milímetros. Otro aspecto que vale la pena destacar es el grado de conservación de la cuenca en términos de coberturas boscosas. Hablemos un poco de este punto. Los productos derivados de satélites de observación de la Tierra que llevan a bordo sensores ópticos nos pueden proveer una buena aproximación de la distribución de las principales coberturas y usos del suelo en una cuenca hidrográfica de gran tamaño, como la cuenca del río Caroní. Hoy en día hay disponibles más de una docena de estos productos. El LC-100 es uno de ellos. Este fue desarrollado por la Agencia Espacial Europea y recientemente se liberó la versión para el año 2019. A diferencia de otros productos similares, el LC100 viene a 100 metros de resolución nativa. Cuando se procesa el LC100 sobre la cuenca del río Caroní y se aplica una simplificación de clases para generar una salida fácil de interpretar, se obtiene la figura 7. Noten que 75% de esta cuenca está cubierta de bosque, seguida por 19% de vegetación herbácea. Parte de esta última pudiese estar enmascarando actividades mineras y tierras agrícolas, en especial en aquellas locaciones aisladas rodeadas por bosque. En el contexto de la sequía, los bosques son un elemento clave, pues como veremos más adelante, ellos tienen un marcado efecto buffer en la propagación de las sequías meteorológicas a sequías hidrológicas. Bien, con esta breve introducción estamos listos para dar una ojeada a algunos hallazgos interesantes. Hay un producto global ampliamente conocido por su acrónimo GPCC, desarrollado por el Servicio Meteorológico Alemán a partir de datos observacionales de todo el mundo, incluyendo, por supuesto, aquellos disponibles dentro de la cuenca del río Orinoco. Hace pocos meses esta agencia alemana liberó una versión que cubre hasta diciembre del 2019. El GPCC puede procesarse para obtener el índice SPI, del cual les hablé al inicio. Pues bien, al hacer esto se llega a la figura 8, que muestra el porcentaje de la cuenca bajo condiciones secas entre 1980 y 2019. Específicamente, aquí se utilizó una agregación semestral, o SPI 6, el cual es usualmente usado para valorar sequías hidrológicas. Los círculos en color rojo muestran los eventos secos con una duración igual o mayor a 4 meses y cuya extensión espacial seca fue de 40 o más %. Bajo estos criterios, 8 eventos fueron identificados. Lo primero a destacar es el hecho de que las sequías han sido bastante comunes, así pues no es algo nuevo. También vale la pena destacar lo extensivas que han sido en términos espaciales. Asimismo,
Resultan destacables las sequías del 2010 y 2015, quienes mostraron duraciones mayores a 5 meses consecutivos, es decir, estos fueron eventos realmente persistentes. Pero, ¿qué podemos decir de su incidencia espacial? Bueno, al abordar este interrogante emergen algunos hallazgos interesantes. Sigo con el producto GPSC. En este caso, aquellos 8 eventos secos del cual les hablé fueron aislados temporalmente. Me explico. El panel E1 se deriva de aislar el SPI entre noviembre de 1982 y marzo de 1983. Luego, se determinó para este periodo y a nivel de cada píxel el porcentaje de meses en que la condición seca se observó, es decir, 100% significa que ese píxel, durante los 5 meses que duró el evento E1, mostró un valor SPI igual o por debajo de -1. En otras palabras, permaneció seco. Este enfoque se aplicó a todos los píxeles, revelándose aquellas regiones que fueron más expuestas a una condición seca dentro de la cuenca. Observen la región en color rojo. ¿Perciben algún patrón subyacente? Sí, efectivamente, de seguro notaron que desde el 2000 las sequías tienden a persistir en la parte media y alta de la cuenca. Allí se encuentran los ríos Aponguao, Ibabarú y Yuruani, todos dentro del emblemático Parque Nacional Canaima. No sé la razón, pero es lo que revela el GPSC. Por supuesto, puede argumentarse que estos hallazgos son sesgados por ser un producto global y en consecuencia tener un alto grado de incertidumbre. Pues bien, exploremos algunos datos observacionales. En la figura 10 hay 2 paneles. En el panel A se muestra el caudal del río Orinoco a la altura de la estación hidrométrica Arecuna, expresado como anomalía mensual estandarizada. Por otro lado, el panel B muestra la precipitación registrada en Cabanallén, también bajo la forma de anomalía estandarizada. Una anomalía estandarizada es la diferencia que existe entre un registro mensual cualquiera y la media histórica para ese mes en particular, seguido por la división de este resultado por la desviación estándar. Es decir, un valor negativo implica que el valor está por debajo de la media histórica, mientras que uno positivo indica la ocurrencia de un valor sobre la media histórica. Así pues, una sucesión de anomalías negativas es un indicativo de sequía. En el mapa de la derecha pueden ver que la estación hidrométrica está relativamente cerca del embalse de Guri, mientras que la estación pluviométrica Cabanallén se ubica en la parte alta del Parque Nacional Canaima. Es decir, esta configuración nos brinda una buena aproximación de la relación entre la variabilidad de la precipitación en el Parque Nacional Canaima y su respuesta hidrológica cerca del embalse de Guri. Las barras de color rojo que atraviesan ambos paneles muestran el inicio y la finalización de los eventos secos relevantes según el producto GPSC. Bien, fíjense que hay una cantidad considerable de meses consecutivos secos en Cabanallén, lo cual es coherente con las recurrentes sequías reveladas por el producto GPSC. También se observa que los eventos relevantes son concomitantes con anomalías negativas en la precipitación de Cabanallén. Sin duda, lo más destacable es el hecho de que las anomalías de precipitación en Cabanallén se ven reflejadas por anomalías negativas en el caudal, a la altura de Arecuna. Pero si observan con más cuidado, verán que la respuesta del río es más lenta que la lluvia misma. Es decir, cuando se dan sequías meteorológicas aguas arriba, estas se ven reflejadas lentamente aguas abajo, y cuando estas terminan aguas arriba, el río se recupera, pero muy lentamente. Esto último es una clara evidencia del fenómeno de propagación de la sequía entre dos subsistemas, meteorológico e hidrológico. Pero se preguntarán, ¿tiene algún efecto sobre el volumen de agua almacenado en el embalse? Pues veamos eso. En la figura 11 se muestra una animación del espejo de agua promedio anual en el embalse de Guri entre los años 2000 y 2019. Esta salida fue posible gracias al índice modificado de agua de diferencia normalizada, el cual se basa en las bandas espectrales 2 y 5 captadas por los sensores a bordo de los satélites Landsat. Específicamente, para esto se empleó el paquete HIMAG desarrollado por el Dr. Hu bajo Python. Si observan en detalle, notarán que los años en que ocurrieron eventos secos relevantes coinciden con una retracción del espejo de agua,
revelando así un efecto directo de la sequía sobre el volumen de agua almacenado. Todo lo visto hasta aquí evidencia que las sequías tienen una gran influencia sobre el ciclo hidrológico al interior de la cuenca del río Orinoco. No es solamente un déficit de lluvia. Estos eventos, como hemos visto, desencadenan una merma de caudal aguas abajo y en consecuencia reducen el volumen de agua disponible en el embalse de Guri. He aquí las principales conclusiones a las que puede llegarse. La cuenca del río Orinoco ha sufrido, sufre y de seguro sufrirá frecuentes eventos secos en el mediano y largo plazo. Parte de la merma del volumen que se ha venido observando en los últimos años dentro del embalse de Guri puede atribuirse al fenómeno de la sequía. Aunque desconozco la razón, las sequías tienden a incidir sobre el Parque Nacional Canaima, en especial desde el 2000 en adelante. Los cambios en los usos del suelo y coberturas en la cuenca del río Caroní muy probablemente contribuyen a exacerbar la respuesta hidrológica ante la sequía, pero la evidencia hasta ahora disponible sugiere que esta cuenca ha sido frecuentemente afectada por eventos secos. Finalmente, antes de despedirme, les comparto mi correo personal, página académica y una cuenca Twitter donde regularmente distribuyo información derivada de sensores remotos sobre las condiciones ambientales en el territorio venezolano, con especial énfasis en el seguimiento de condiciones secas. Gracias por su atención.